cuando el presidente Lula dice, digamos, que el Sistema Único de Salud forma parte, que es un patrimonio del pueblo brasilero, está diciendo, digamos, ya no es más una política pública. El Sistema Único de Salud forma parte hoy de la cultura del pueblo brasilero, forma parte de la identidad, forma parte de lo que le ha dado acceso, digamos, a millones y millones de brasileros que nunca habían tenido acceso a nada vinculado a los servicios de salud, muy particularmente en el nordeste del país. Y en consecuencia, digamos, un presidente, y los presidentes están hablando de salud, por derecha y por izquierda, y cada vez hablan más de salud, y resulta que el mismo UNASUR ha terminado definiendo, digamos, comisiones de articulación, una regionalidad naciente como UNASUR, resulta que solo tiene organizadas dos comisiones, digamos, una comisión de defensa y una comisión de salud. El hecho de que los presidentes tengan como eje de agenda, digamos, discusiones de salud, nos está diciendo el tema de salud está dejando de ser un problema de la interna de salud, un problema de acuerdos internos, y cada vez está pasando a ser más un problema de discusión de proyecto de país, de discusión de proyecto nacional. En ese contexto, a mí también me gustaría decir que dentro mismo de Alames, digamos, los argumentos son dispares. Es decir, que para decirlo gráficamente, Alames reconoce, por ejemplo, como una situación muy interesante las experiencias que están haciendo en Uruguay, las experiencias que están haciendo en diferentes países que no habían tenido hasta hace poco un protagonismo en el campo de la salud. También quisiéramos decir que tenemos cierta sensación de que ha habido en América Latina, digamos, mucho desalineamiento más allá de lo que cada uno opine en relación al tema, por ejemplo, de los consensos de Washington. Es decir, aún incluso los países menos contestatarios se están beneficiando de que hay países contestatarios, digamos, en la discusión, sobre todo con Estados Unidos y con los bancos, lo cual nos ofrece más grados de libertad para todos nuestros países. Que también pensamos que los países que están haciendo los gastos de las respuestas más contestatarias no necesariamente han encontrado la solución a una propuesta sólida en salud. En consecuencia, hay varios países con gobiernos muy interesantes, pero que al mismo tiempo son gobiernos que están todavía buscando la fórmula en relación al tema de cómo moverse en el campo de salud. Y entre ellos menciono el caso de Uruguay específicamente, porque Uruguay es un país que ha decidido, digamos, ir a la universalización de la salud por la vía de un seguro. De tal manera, digamos, que lo quiero presentar para mencionar, digamos, en todo este espectro, cómo se están moviendo los distintos países, digamos, mientras que, por ejemplo, Bolivia está discutiendo hoy esto, El Salvador está discutiendo hoy esto, Ecuador está discutiendo hoy, digamos, los caminos de por dónde se camina hacia la universalización de la salud. Lo que yo voy a expresar como posición es fundamentalmente una posición personal, y naturalmente dentro de Alames lo estamos planteando como un eje de discusión, pero yo diría fundamentalmente no quiero digamos, dejar de decirles a ustedes que desde mi punto de vista, digamos, hay motivos más que suficientes para entender que, digamos, es por el camino de los sistemas únicos de salud donde se logra efectivamente, digamos, mayores garantías para el derecho a la salud, mayor estabilidad y mayor protección en términos de acumulación de capacidad de respuesta frente a la población, más protegida de los vaivenes y de los cambios políticos, de todas las oscilaciones que son previsibles en democracia. Es decir, que, digamos, exactamente igual que lo que pasa en este momento en Chile, donde, digamos, se produce un dramático cambio de régimen, digamos, y la pregunta ahora es, digamos, los retrocesos que Chile intentó hacer tímidamente sobre esta propuesta más estilo Banco Mundial, digamos, ahora van a estar preguntándose por qué no reconfiguraron más sólidamente el sistema de salud, porque imagínense más o menos el regalo que es para Piñera, digamos, que encontrarse con un sistema de salud absolutamente privatizable, digamos, de principio a fin, están todas las herramientas ahí, digamos, para hacer esa. Hola. Ya lo apagué. Desde esa perspectiva hemos tenido justamente
incluso una conversación fraternal con la gente de Uruguay, preguntándole concretamente, digamos, en el avance que ellos están planteando en términos de seguro de salud, cuáles serían los reaseguros para que el sistema de para que el seguro de salud que ellos están instalando, un próximo gobierno no utilice exactamente sin cambios reglamentarios para, digamos, transferir todos los recursos del seguro al sector privado. Lo digo así exageradamente porque ya ahora, digamos, a poco de andar, a menos de 2 años de andar, ya la línea de base indica que las transferencias al sector privado son, digamos, expansivas dentro del seguro público de Uruguay, digamos, y que las transferencias al sector público son cada vez menores en proporción al total de las transferencias realizadas. Quiero mencionar, porque tal vez para muchos de ustedes estos elementos que estamos planteando sean muy abstractos, uno no entiende exactamente en qué lógica se está metiendo, de qué discusiones hablamos, y además fundamentalmente porque ocurre que muchas veces en la construcción de criterio uno se queda metido no solamente en una ensalada de palabras, sino que con mucha frecuencia en fenómenos que ya se han conocido en la década de los 90, que se llama de canibalización, que es, digamos, el tema de utilizar una palabra, digamos, extraer una palabra de su contexto y devolverla, digamos, con un sentido inverso, digamos, de tal manera que con mucha frecuencia nosotros escuchamos, digamos, reformas que han dejado afuera a la población asociadas a palabras como derecho, digamos, la ley 100 ha sido pensada para llegar al año 2000 con salud para todos, digamos, o sea, cosas de este tipo, digamos, para darnos una idea de que ya no basta preguntarnos qué dice, digamos, sino que básicamente estamos obligados a tratar de analizar qué hace, digamos. Una cosa es porque lo que hace es, puede hacer cualquier cosa y al mismo tiempo rebautizarlo con el nombre que quiera. En ese contexto quería compartir con ustedes en los últimos minutos que me quedan un pequeño dispositivo de análisis, por lo menos en la década de los 90, digamos, cómo pese a el tremendo empuje que ha tenido las reformas propiciadas por el Banco Mundial, en la práctica hay en América Latina, digamos, combinado lo que podríamos llamar reformas sectoriales y lo que podríamos llamar reformas sanitarias. Fundamentalmente, el problema es que la palabra reformas fue una palabra apropiada fundamentalmente por el Banco Mundial en su documento Invertir en Salud en el año 93, y entonces en la década del 90 la palabra reforma fue presentada como la única reforma posible, o sea, había solo una reforma. Esto, digamos, en cierta manera era, frente a la reforma, el tema era, ¿usted de qué lado está? Digamos? Porque si no está del lado de la reforma, está del otro lado, o sea que usted es un anacrónico, un retrógrado, una persona, digamos, que se aferra al pasado de una manera, de alguna manera, digamos, porque no quiere cambiar, porque bueno, la natural resistencia al cambio. Entonces, frente a esta lógica, parece que la dualidad se daba en la lógica resistencia-reformas. Menos mal que el antivirus está ahí, porque no. Entonces, ven ustedes que hay resistencia, incluso de los antivirus. Entonces, la lógica resistencia-reforma lo coloca a uno en una situación complicada, porque la palabra reforma tiene su connotación positiva. Entonces, digamos, la gente no piensa reforma en sentido negativo. En ese marco fue que, incluso en una reunión en Perú, por primera vez empezamos a utilizar la idea, digamos, de la diferencia entre reformas progresivas y reformas regresivas. Y esta idea, digamos, de reformas progresivas y reformas regresivas tiene mucho que ver con la lógica de los impuestos, ¿no? O sea, ustedes se acuerdan de los impuestos, que los impuestos pueden tener una lógica, digamos, de se le saca más al que más tiene, se le da más al que más necesita, el sistema Robin Hood, digamos, de impositivo, digamos, un Estado que compensa, pero que durante toda la década de los 90 nosotros hemos tenido el sistema impositivo Hood-Robin, es decir, digamos, un sistema que iba y le robaba a los pobres, digamos, para financiar a los ricos, digamos. De tal manera que sabemos, digamos, que regresivo significa, en buena medida, digamos, dejar más gente afuera significa distribuir peor.